En una encuesta de 120 dueños de mascotas, 11 dijeron que tenían un perro, y 89 dijeron que tenían un gato. 5 dijeron que son dueños de un perro y un gato. ¿Cuántos no tenían ni un gato ni un perro? Resolveremos este problema usando un diagrama de Venn, donde el conjunto D contiene dueños de perros, el conjunto C contiene dueños de gatos y el conjunto universal P contiene dueños de mascotas encuestados. Siempre que nos referimos al número de elementos en un conjunto, esto también se llama cardinalidad del conjunto. Antes de comenzar, veamos si podemos determinar en qué región encontraríamos los dueños que no poseen ni un gato ni un perro. Bueno, sabemos que estarían en el recuadro P, pero no estarían en el conjunto D o C. Para que no estén en D o C, pero están en P, lo que significa que estarían en esta región sombreada aquí. Entonces, nuestro objetivo es determinar el número de elementos que estarían en esta región sombreada. Registremos toda la información dada. Se encuestó a 120 dueños de mascotas, lo que significa una cardinalidad del conjunto P, o el número de elementos en el conjunto P es igual a 120. Podemos indicar esto de dos maneras. Podemos usar barras verticales. La cardinalidad de P, podemos escribir n de P es igual a 120. 11 dijeron que tenían un perro, por lo que la cardinalidad del conjunto D o el número de elementos en el conjunto D es igual a 11. 89 dijeron que poseen un gato, por lo que la cardinalidad del conjunto C, o el número de elementos en el conjunto C es igual a 89. Y finalmente, 5 dijeron que son dueños de un perro y un gato, lo que significa que la cardinalidad de D, la intersección de C o el número de elementos en D, la intersección de C es igual a 5. Recuerde que la intersección significa y, por lo tanto, hay 5 propietarios que poseen un perro y un gato. Ahora, antes de indicar la cantidad de elementos en cada conjunto, escriba la notación que podríamos usar para determinar la cantidad de propietarios que no poseían ni un gato ni un perro. Si no tienen un gato o un perro, solo tendrían que estar en el set P. Entonces podríamos decir la cardinalidad de solo P, o el número de elementos solo en P. Pero más formalmente, también podríamos decir la cardinalidad del cumplido de D, la unión C. La cardinalidad del complemento de D, la unión C, contendrá el número de elementos que no están en D o C. Y ahora registremos el número de elementos en cada conjunto. Y comenzaremos con la intersección de D, y C. La cantidad de elementos de D, intersección de C es igual a 5, por lo que aquí hay 5 elementos en esta región, o la región superpuesta de D y C. A continuación, el número de elementos en el conjunto C es igual a 89, pero observe cómo, 5 de ellos están aquí. 89 menos 5 es igual a 84, por lo que serían 84 elementos. Solo en C observe cómo el conjunto C contiene 89 elementos, donde 5 de ellos también están en D, y 84 solo en C. El siguiente conjunto D contiene 11 elementos, 5 de los cuales están aquí. 11 menos 5 es igual a 6, por lo que habría 6 elementos aquí que solo están en D. Una vez más, observe cómo hay 11 elementos en el conjunto D, 5 de ellos también están en C, 6 de ellos están solo en D. Y ahora, para responder a nuestra pregunta, observe cómo, hasta ahora, hemos representado 6 más 5, más 84 elementos. Bueno, 6 más 5, más 8 y 4 es igual a 95, así que hay 95 elementos aquí. Pero debido a que el conjunto P, este otro conjunto contiene 120 elementos, 120 menos 95 es igual a 25. Tendría que haber 25 elementos que están en P, que no están en D o C, lo que significa que hay 25 propietarios que poseen ni un gato ni un perro. Entonces, ambos son iguales a 25, lo que nuevamente significa que 25 dueños de mascotas no poseen ninguno, un gato ni un perro. Espero que hayas encontrado esto útil.